Bienvenidos a nuestro canal. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el eterno Dios sea bendiciendo sus vidas. En el día de hoy tenemos un tema bien importante para cada uno de aquellos que van a escuchar este gran tema que el Espíritu Santo nos ha instado a hablar en este día. Y quiero ir rápidamente a la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1 verso 47. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, amén. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Gracias a Dios por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Te damos la gloria a ti, porque tuya es. Es importante. En el día de hoy quiero hablar por qué es tan importante tener el don de ciencia o operar en el don de ciencia. ¿Por qué quiero expresar esto? Porque la palabra ciencia significa conocer. Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de lo que es el conocimiento. Y es tan importante para estos tiempos. Cristo nos enseñó algo tan lindo sobre la ciencia, que fue cómo Él podía operar en el don de ciencia. Y es ahí donde vemos que Cristo, la ciencia, te anticipa. La ciencia te lleva a lo que ha pasado ya, lo que es anticipar. Y es ahí donde me gusta que Cristo, cuando se acerca a esta mujer llamada la samaritana, dice la Biblia, todos entendemos y conocemos, que cuando Cristo se acerca a la samaritana, Cristo le dice que le dé de beber. Cuando la samaritana le dice: ¿cómo tú me dices que te dé de beber, tú siendo judío y yo samaritana? Si judío y samaritano no se llevan entre sí. Es importante que cuando Cristo le brinda el agua para que ella beba y no tenga sed jamás, ella le dice que ella quería de esa agua. Pero lo que más me impacta es que cuando Cristo habló esta palabra a ella, entonces Cristo le dice: ahora ve y busca a tu marido. Es importante que usted entienda que cuando Cristo le dice: ve y busca a tu marido, ella le dice: no tengo marido. Cristo le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Esto es ciencia. Ahí es donde usted ve que Cristo le anticipó. Cristo fue a su pasado. Cristo fue a su anterior. Es ahí donde usted ve que Cristo, cuando llega a hablar con esta mujer, lo que él le está diciendo es: yo conocí tu pasado y sé quién tú fuiste. Ahora sé quién eres también, porque el marido que tú tienes ahora no es tuyo. Y es importante, por eso es tan importante nosotros tener el don de ciencia o operar en el don de ciencia, porque te anticipa a conocer el pasado de los demás o el pasado de algo que probablemente te pueda suceder a ti mismo. Algo que te anticipe Dios a través del don de ciencia. Por ejemplo, en estos días me tocó a mí que yo iba caminando por el negocio de un varón conocido. Cuando voy llegando al negocio, yo miro hacia el negocio y no veo el motor de la I. Pero antes de yo llegar, había una callecita en la cual yo tenía que doblar. Y desde lejos yo vi la visión donde yo pude ver que él venía llegando en su motor cuando yo pasara exactamente frente a su negocio. Cuando yo llego al lugar donde está su negocio, exactamente ahí mismo él venía. Y yo dije: wow, la ciencia me anticipó que antes de yo llegar ahí, cuestión de segundos, minutos, antes de yo llegar ahí, ya yo sabía lo que iba a pasar y a quién yo iba a ver. Me ha pasado por muchas ocasiones también donde he podido ver esto, que Dios me anticipa a los lugares. He ido a muchos lugares a predicar, y cuando llego a los lugares por primera vez, inmediatamente estoy predicando. El Espíritu Santo, por la ciencia, me recuerda que yo había ido a ese lugar ya, sea en sueño, sea en revelación o en visión. Es ahí donde ya estaba anticipado donde yo iba a estar, o el lugar donde yo iba a estar participando en ese momento. Y me pasó en estos días que fui a predicar a una iglesia donde ahí estábamos hablando de la palabra de Dios. El Espíritu Santo me recordó y me dijo: recuerda que yo te había mostrado ya que tú ibas a predicar en ese lugar. Es ahí donde hay la anticipación. ¿Por qué es tan importante operar en el don de ciencia? Porque es ahí donde todo te es revelado antes de que acontezca, y tú puedes saber lo que ya va a pasar. Entonces ahí vemos que Cristo le anticipa la vida a esta mujer y le está diciendo: antes
Por eso fíjese que Cristo ya sabía lo que Él está diciendo. Antes de tú tener a este que tiene ahora, que tú sabes que no es tuyo, ya yo vi que tú tenías 5. Y es importante que usted conozca esto. El que opera en el don de ciencia o no opera y va a escuchar este mensaje, necesita pedirle a Dios que lo ayude a operar en este don de ciencia. Es importante operar en este don, porque note que cuando usted opera en este don, es aquí donde pasa, por ejemplo, lo que pasó con Cristo y Natanael. Aquí donde leímos, dice la Biblia, que Cristo cuando llega, ya Natanael había hablado y había dicho que de Nazaret no podía salir nada bueno. Pero me impacta que Cristo, cuando ve que Natanael se para frente a él, lo primero que él dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo primero que Cristo está haciendo es diciendo quién Él es. La ciencia también te permite saber quién es la persona. A través de la ciencia tú puedes decirle: mira, te llamas así, mírate, este es tu nombre, este es tu apellido, tu padre se llama así, eres hijo de fulano. Por eso fíjese que Cristo le dice a Pedro, y lo llama Simón, lo llama por nombre. Es ahí donde usted se va a dar cuenta. Nosotros hemos malinterpretado mucho el don de ciencia, porque todos entendemos que el don de ciencia solamente es llamar personas por nombre. No. El nombre es una afirmación dirigida hacia quién va el mensaje que Dios ha mandado. Por eso es importante que usted pida el don de ciencia. No necesariamente todo el que opera en don de ciencia opera exactamente en llamar personas por nombre o apellido. Hay personas que operan en ciencia, que no saben que operan en ciencia, pero pueden ver una enfermedad en un cuerpo exactamente en el lugar donde está. Pueden tener una revelación. Por ejemplo, me pasó en un momento que el Espíritu Santo, yo estaba orando por una mujer, y cuando estaba orando por ella, el Espíritu Santo me mostró y me llevó a su pasado. Y el Espíritu Santo, siendo a Dios, me dijo inmediatamente: mira, ella tiene una gripe seca en sus pulmones. Y me dijo: eso es de cuando ella se metía en tal río, en tal año. Cuando yo comencé a hablarle a ella, le digo: mira, veo que tú no puedes respirar bien de ciertos tiempos, porque tienes una gripe seca guardada en tus pulmones, y esa gripe es cuando tú te metías en tal río, en tal año. La persona comenzó a llorar, y cuando yo puse mi mano en su espalda, la mujer comenzó a vomitar todo lo que tenía dentro. Es ahí donde nos damos cuenta, yo siento a Dios, lo más importante que es tú operar en el pasado de otros. Cuando tú operas en un pasado de alguien, que esa persona sabe que tú no estuviste ahí. Por eso Natanael se impresiona y dice: ¿cómo tú sabes? O sea, me parece que tú eres profeta, porque ¿cómo tú puedes saber dónde yo estaba sin tú haberme visto donde yo estaba? Nadie pudo verme debajo de la higuera. Sin embargo, Natanael está hablando esto es porque está impresionado. Esto es algo que va a impresionar a muchas vidas. Me tocó, por ejemplo, con mi propia madre, que en un momento estaba hablándole de parte de Dios a través de la ciencia. No llamaba a gente por nombre, no sabía, pero tampoco sabía en el momento que era operando en ciencias. Ahora que puedo conocer un poquito más, me di cuenta que tenía que ver con ciencia. Ese día yo no había nacido, mi madre no me había contado esto. Yo recuerdo que estoy profetizándole de parte de Dios, y el Espíritu Santo me lleva a un episodio que pasó con ella, a un hecho que pasó, que fue realidad, en una iglesia donde era una segunda en ese lugar, y el Espíritu Santo me comenzó a mostrar tal y como fue todo lo que pasó, donde yo no había nacido, pero ella tampoco me lo había contado. Inmediatamente yo comencé a hablarle, yo le decía, el Espíritu Santo a través de mí le hablaba y le decía: mira, veo esto y veo esto, veo una iglesia de tal color, la iglesia es pequeña. Ella me decía: ajá, y yo le decía: y la iglesia es así. Ella me decía: ajá, le decía: de tal tamaño, ajá, y comencé a expresarle todo lo que estaba en ese momento, el día que ella estuvo ahí. Y luego le digo: cuando eso, vi que te paraste. Y ella me decía: ajá. Y yo le dije: cuando te paraste, con solamente tú pararte e ir adelante, una mujer cayó vomitando un resguardo. Y ella comenzó a hablar en lenguas, porque ella sabía que ella no me había contado esto. Cuando yo le expreso esto por el Espíritu y el don de ciencia, yo le estoy diciendo lo que ya le había pasado a ella en aquel anterior. Luego ahí comencé a profetizarle lo que estaba pasando en el presente. Ahí es donde ella me dijo: wow, Dios es tremendo, te reveló mi vida completa, porque hubieron muchas cosas que Dios le había hablado, aparte de cosas que pasaron ahí. ¿Cómo Dios me pudo llevar al pasado de mi madre a conocer lo que ella había pasado antes? Es ahí donde operamos en el don
de ciencia. ¿Por qué es tan importante el don de ciencia? Porque te permite conocer. No solamente te permite conocer simplemente lo que le pasó a una vida, sino que también te permite conocer lo que le puede estar pasando a esa vida y lo que le vaya a pasar en un tiempo más adelante. Por eso fíjate que la Biblia dice que Isaías profetizó acerca del Mesías cuando el Mesías todavía no había nacido. Él habló y él dijo: un hijo nos es nacido. Y ahí es donde nos damos cuenta. Él dice: una virgen dará a luz. Y conocemos que Isaías comienza a operar en lo que es la ciencia, a ver lo que no se había materializado, pero que ya en el mundo espiritual estaba hecho. Por eso es importante que nosotros seamos espirituales, porque cuando somos espirituales, operamos en el don de ciencia, podemos conocer lo que antes le pasó a la vida. Cristo está anticipándole a Natanael que aunque él estaba ahí parado en ese momento, antes de él estar ahí, él estaba debajo de una higuera. Y Cristo le está diciendo esto y Natanael está impresionado. Es ahí donde podemos conocer que la ciencia es necesaria en nuestra vida. No exactamente para llamar personas por nombre, sino para nosotros conocer las personas con quien estamos hablando. Cristo me impresiona su vida porque él no solamente sabía la identidad que él tenía, él no solamente sabía quién era él, sino que también él sabía más allá con quién estaba hablando y qué había vivido con la persona que estaba hablando. Es ahí donde nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de conocer, entrar a la ciencia de Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ciencia, y es ahí donde usted, por medio de la ciencia, el conocimiento, usted va a conocer, usted podrá conocer y mira, va a hablar con personas y Dios te va a decir: mira, esa persona es esto. Yo recuerdo que en un momento estuve en el monte, y estuve en el monte Sinaí, para los que conocen ese monte, y estaba allá con un varón y estábamos hablando, y de momento un varón se nos acercó a nosotros y el Espíritu Santo me dice: él se llama Moisés. Cuando me dice él se llama Moisés, yo le digo a Dios: Padre, sí, pero no solamente me digas que él se llama Moisés, quiero saber algo más de él. Ahí el Espíritu Santo me dice: mira, él, mírale los ojos, mi llama de fuego está en él. Cuando miro sus ojos, entonces puedo ver al Espíritu Santo en el hombre. Pero luego el Espíritu Santo, yo le digo: pero dime algo más. Y luego él me dice: mira su cara, mira su semblante, mira mi gracia sobre él. Entonces ahí yo confirmé que el hombre era de Dios. Cuando comenzamos a hablar, yo no le dije al hombre que se llamaba Moisés, nos quedamos tranquilos y comenzamos a conversar. En eso el varón nos saluda cuando ya se va y me dice: yo me llamo Moisés, y nos saluda. Cuando él me dice esto, yo le digo: vive Jehová en cuya presencia estoy, el Espíritu Santo me hizo saber que usted se llamaba Moisés. Ahí es donde él me dijo: sí, yo creo eso, yo sé que Dios lo hace. Y comenzamos a conversar, pero ya yo sabía con quién estaba hablando y que el nombre de él era Moisés. ¿Por qué? Porque el don de ciencia se activó en mí y eso activó que yo conociera con quién estaba hablando y qué había en la persona que yo estaba hablando. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar la manera. Cristo no solamente podía saber quién él era, sino que también él tenía una magnitud de revelación donde él podía conocer a los demás que le rodeaban, con quien él estaba hablando, la vida pasada de lo que con quien él estaba hablando. Es importante operar en el don de ciencia. No se cierre su mente: no, porque ahora la gente pide el don de ciencia para llamar gente por nombre, porque quieren brillar llamando gente por nombre. No se cierren esto. El don de ciencia es abierto. Lo hemos cerrado y lo hemos encasillado, creyendo que el don de ciencia solamente es para una persona llamar a otro por nombre. El don de ciencia va más allá que llamar a personas por nombre. El don de ciencia te puede especificar sea la edad de una persona, te puede especificar su fecha de cumpleaños, te puede especificar un día que alguien murió en su familia, el luto. O sea, el don de ciencia te puede especificar muchas cosas, las cuales son necesarias que tú y yo entremos aquí para poder conocerla. Yo te invito a que tú ores desde hoy en adelante y le pidas a Dios que te permita operar en el don de ciencia, que te permita que el don de ciencia esté contigo, porque ahí es donde tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que van a pasar mañana, pero que ya hoy te fueron reveladas. En estos días, recuerdo, estuve en una llamada con alguien y mientras estamos en la llamada, él me está diciendo y estamos conversando, estamos hablando, yo le estaba contando un sueño que había tenido. Y él me está diciendo: David, cuando tú tienes un sueño y el sueño que tú tienes se repite por 2 ocasiones, recuerda que la Biblia expresa que los sueños repetidos son verídicamente de que ciertamente es así. Son seguridad de que es así lo que va a pasar o lo que esté pasando. Y cuando él me dice esto, en lo que él me está diciendo esto,
Ahí mismo sale mi esposa. Mi esposa sale y me dice, amor, había un dinero aquí en la mesa. Cuando ella me dice esto, ahí yo pude recordar que yo exactamente, no es mi celular actual, estaba en una llamada con ese mismo hombre y estaba hablando con el mismo pastor, era un pastor que hablaba, y hablaba con él en la llamada. Y mientras yo hablaba con él, eso mismo que estaba pasando, que él me había dicho, había pasado en la llamada. Pero también había pasado que mi esposa había salido y me había preguntado por el dinero. Y al igual como mismo todo pasó. Y yo le dije, wow, todo lo que está pasando ahora mismo, aún en la llamada, lo que estamos conversando, esto ya me había pasado, yo lo había soñado. Entonces es ahí donde él me dijo, wow, sí, a mí me ha pasado. Comenzamos a conversar, entonces ahí entendí que Dios anticipa las cosas antes de que pasen para que tú puedas conocer lo que va a pasar mañana. Quiero invitarte a que pidas desde hoy y le anheles a Dios. Pablo habló de los dones y él dijo que anhelaran los dones. Pide a Dios que sea Él dándote conforme a su voluntad el don de ciencia para que tú puedas operar no solamente en llamar a una persona por nombre o apellido, sino también en conocer, ir más allá a la vida de la persona, saber con quién tú estás hablando, saber qué se está moviendo. Recuerdo que en un momento fui a una casa y el Espíritu Santo, había una persona que estaba afuera y cuando esa persona estaba afuera, yo pregunté dónde vivía la persona para la cual yo iba y la persona me dijo, mira, es ahí. El Espíritu Santo me dijo, ella se llama fulana y es bruja. Cuando ella me dijo eso, cuando el Espíritu Santo me dijo eso, yo me quedé callado. Cuando entré a la casa, entonces comenzaron a hablar y alguien mencionó el nombre de la persona y yo dije, pero ciertamente es así. A lo par de días alguien me testificó y me confirmó que así mismo es, que la persona tenía altares. ¿Qué quiero decirte? Que Dios te permite conocer. Yo no solamente vi a la mujer y le pregunté dónde vivía la persona con la que yo iba y el Espíritu Santo me anticipó y me dijo con quién yo estaba hablando. Es importante que tú busques la manera de operar en esto, de conocer con quién estás hablando, qué es lo que te está diciendo, cuál es su pasado. No solamente que te diga yo me llamo, sino que también tú sepas cuál es su pasado para que tú sepas con quién tú estás hablando. No para tú juzgarlo por su pasado o porque algo había pasado en él o porque ya había caído, sino para tú conocer, porque lo que Dios te está revelando no es su pasado en el cual él vivió en pecado para tú acusarlo por un pecado. Es el pasado para que tú sepas en lo que él estaba haciendo, que está presente todavía activo en su vida. Y es ahí donde quiero decirte, busca la manera de que Dios te permita operar en el don de ciencia. Dios te bendiga y te guarde. Shalom Ubrajo, Temiaba Kadosh.